Buenas tardes. Se habilita la hora de conformidad con auto anterior para dar inicio a la presente diligencia. El Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, conformada por los magistrados Juan Pablo Suárez Orozco, quien funge como magistrado sustanciador en este asunto, la doctora Nubia Esperanza Sabogal Barón, el doctor Luis Roberto Suárez González, quienes conforman esta sala de decisión. Nos constituimos en audiencia para resolver el recurso de apelación frente a la sentencia proferida el 22 de diciembre de 2017 en el subyúdice por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. El recurso fue interpuesto por la parte demandante. Esto dentro del proceso verbal de competencia desleal promovido por Colombitrade SAS en contra de Comunicaciones Celular Comcel S.A. Seguidamente se le concede uso de la palabra a los apoderados de las partes para que se identifiquen y suministren lugar de notificación en el evento de que este dato haya sufrido variación respecto al suministrado ante el juez de primera instancia. Se concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante aquí recurrente. Muchas gracias, señor magistrado. Mi nombre es Cristian Miguel Salcedo Franco, soy apoderado de la compañía Colombitrade SAS, identificado con cédula de ciudadanía 1032-454-490. La dirección de notificación es carrera novena, número 94A32, oficina 206. Buenas tardes y muchas gracias a los magistrados por el esfuerzo de haber prolongado la jornada de hoy. Soy el apoderado de Comcel, la parte demandada, Emilio José Archila, cédula de ciudadanía 79316786, tarjeta profesional 61688. A continuación se le reconoce personería al doctor Cristian Miguel Salcedo Franco, de conformidad con la sustitución conferida por el doctor Andrés Izaza Ardila, apoderado de Colombitrade SAS. Esa decisión queda notificada en estrados. Ahora le daremos el uso de la palabra al apoderado de la parte recurrente para que sustente el recurso, y se le recuerda que su intervención debe limitarse a sustentar los reparos que formuló contra la sentencia de primera instancia. Muchas gracias, señor magistrado. Para entrar a resolver este caso de fondo, es oportuno determinar cuál es el problema jurídico que este tribunal deberá abordar, estudiar y resolver. De conformidad con la Comisión de Regulación de Comunicaciones en Resolución 4689-2015, la cual se encuentra en el expediente, y de conformidad con la Superintendencia de Industria y Comercio al decretar medidas cautelares y en la misma sentencia de primera instancia, es un hecho cierto, probado y judicialmente decretado que Comcel S.A. incurrió en una violación a norma, concretamente la resolución 4458 de 2014. Por lo anterior, la discusión no debe ser si Comcel inobservó una norma de obligatorio cumplimiento, porque en efecto lo hizo. El problema jurídico debe consistir en determinar si y solo si dicha inobservancia generó una ventaja competitiva significativa que configurara un acto de competencia desleal. Entonces, la sentencia de primera instancia. La Superintendencia de Industria y Comercio consideró erróneamente que no hubo una ventaja competitiva significativa a favor de Comcel porque, en su criterio, esta empresa logró demostrar que los cobros adicionales hechos a Colombitrade no tuvieron incidencia en la mejora en su concurrencia al mercado. El ACUA fundamentó su posición en el dictamen pericial de la señora Tatiana Díaz Melo, quien manifestó que los ingresos de Comcel, producto de contratos con empresas de mensajería corporativa, como lo es este caso, representaron apenas el 0.0535% del total de sus ingresos en el año 2013 y en el año 2014 0.0539% en el año 2014, comparado con el total de sus ingresos. Con base en ese mismo dictamen, explicó la Superintendencia que los valores asociados al contrato, así como la diferencia por cuenta de las tarifas, fueron insignificantes respecto de los ingresos y costos de Comcel. Abro comillas, de manera que si se generaron cobros adicionales, son imperceptibles en la operación de esta. Cierro comillas.
Del mismo modo, en la sentencia que se impugna, se concluyó que Comcel logró probar que, abro comillas, los ingresos adicionales que pudo haber obtenido con ocasión del cobro de tarifas por encima de los topes legales no fue significativo para su operación ni representó una mejora en la posición del mercado que tiene Comcel, cierro comillas. Lo anterior, con fundamento en que los ingresos de Comcel por concepto de la provisión de contenidos y aplicaciones son menores al 1% de sus ingresos totales y que un cobro de 200 millones de pesos no es significativo para un negocio de billones de pesos como lo es el de Comcel. Esos fueron básicamente los puntos esenciales de la sentencia en primera instancia. Entonces, el concepto de ventaja competitiva significativa, que insisto es el problema jurídico. En decisión del 20 de junio de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio estableció que una de las aristas del carácter significativo de una ventaja está dado por la condición favorable que se genera al infractor de la norma. En consecuencia, concluyó la Superintendencia en ese fallo, la significatividad de una ventaja competitiva se refiere a que la identidad de la ventaja impone una mejor posición en el mercado para el que la obtiene. Esta última frase es expresa y la cito entre comillas. Asimismo, ha señalado la Superintendencia en otro pronunciamiento que la significatividad está relacionada con el papel que ésta juega en la elección de una alternativa de mercado, es decir, abro comillas, la existencia de una situación que le genera al competidor desleal una condición favorable en desarrollo de su actividad mercantil, cierro comillas. Ahora bien, ya desde la doctrina, Mauricio Velandia establece con relación a la violación a norma que, abro comillas, para la procedencia de este supuesto fáctico se requiere que como consecuencia de la vulneración al ordenamiento especial se obtenga una ventaja competitiva significativa. Esa ventaja competitiva significativa debe permitir al infractor ser más competitivo o amenazar la competitividad de otros. Cierro comillas y resalto esa última parte. Por otro lado, el doctrinante Dionisio de la Cruz sugiere que la significatividad es, abro comillas, el efecto que se causa en el mercado por la infracción de la norma y debe ser de tal magnitud que origine un cambio en la esfera decisoria del consumidor. Cierro comillas y resalto la última frase. Con lo anterior, desde un enfoque teórico soportado en los pronunciamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la doctrina, tenemos que una de las aristas de la ventaja competitiva significativa es que la infracción a la norma genera una condición favorable que implica una mejora en la posición en el mercado del infractor, lo que naturalmente se traduce en una amenaza a la competitividad de los demás competidores porque dicha condición favorable puede generar un cambio en la esfera decisoria del consumidor. La ventaja competitiva significativa para el caso en concreto. En este caso, ignoró el acuo que sí se configuró una ventaja competitiva significativa porque, al violar la norma, Comcel adquirió una condición favorable que mejoró su posición en el mercado y amenazó la competitividad no solamente de Colombitrade, sino de otras empresas, como se anotará más adelante. Esta condición favorable que adquirió Comcel puede avisorarse claramente en dos supuestos. En un supuesto de costos y en un supuesto del precio final, como procederá a explicarse. Primero, condición favorable para Comcel producto de la violación a norma desde una proyección de costos. Debido al cobro de unas tarifas por encima de las legalmente permitidas por parte de Comcel, Colombitrade desde una perspectiva económica lógica se vio obligada a hacer una de dos cosas para poder permanecer en el mercado de mensajes de texto empresarial. O resignarse a pagar el pago de estos costos excesivamente superiores e ilegales que le exigía Comcel, o buscar alternativas más económicas con otros operadores, que en este caso fue Avantel, que naturalmente implicaban costos de negociación, operación, tiempo y transacción. Insisto, si Colombitrade quería seguir compitiendo, no tenía opción distinta a acudir a una de esas dos opciones. Este panorama es sumamente beneficioso para Comcel, ya que al incumplir la norma obtuvo una situación gana-gana porque en cualquier escenario obligó a Colombitrade a pagar a Comcel costos superiores al 700% de lo legalmente permitido o incurrir en nuevos costos de terceros, como fue el caso de Avantel, mientras que paralelamente Comcel incurría en un costo cero al limitarse a decir que existía un contrato y que ese contrato tenía unos recargos adicionales, desconociendo la resolución que le era obligatoria y que era por supuesto vinculante. Entonces, nótese cómo en este caso Comcel incurrió en un costo cero. Entonces, es de resaltar nuevamente cómo se presenta una situación gana-gana a favor de la demandada,
porque independientemente de la decisión que tomara Colombitrade, la balanza irrefutablemente se inclinaba a favor de Comcel, pues esta compañía, al incurrir en un costo cero por violar la norma, ofrecía sus servicios de mensajería de texto empresarial a un precio más bajo que el ofrecido por Colombitrade, porque esta última lógicamente debía compensar en el precio final los costos ilegales y excesivos que le exigía Comcel. Observes entonces cómo la condición favorable como elemento esencial de la significatividad de una ventaja competitiva se presenta en este caso a favor de Comcel. Entonces, ya expliqué cómo se presenta la significatividad de una proyección de costos. Ahora voy a proceder a explicarla desde una proyección de precio final. Segundo, condición favorable para Comcel, producto de la violación a normas de una proyección de precio final. Además de una condición favorable para Comcel desde una perspectiva de costos, es claro que esta sociedad también obtuvo una ventaja sobre el precio final al cobrar más a mi representada de lo legalmente permitido. No debe caber duda que, al cobrar a su competidor por encima de lo permitido, Comcel podía ofrecer mensajes empresariales en términos más atractivos para la demanda. Lo anterior se fundamenta en que Comcel, al violar la norma contenida en la resolución 4458 de 2014, como quedó probado y fue reconocido por el ACUO, cobró a mi representada un promedio de 76 pesos por cada mensaje de texto, mientras que la norma le imponía un precio de 9.20 pesos. En esa medida ruego su atención. Comcel tuvo la posibilidad de cobrar en el 2014 a los consumidores finales cualquier suma entre 9.20 pesos y 76 pesos, la suma cobrada a Colombitrade, sin que mi representada pudiese igualar dicho precio sin incurrir en pérdida operativa, en atención a que el insumo de ese negocio, que son los mensajes de texto, ya sería por encima del precio ofrecido por Comcel, lo cual claramente constituye una ventaja competitiva protuberante. En otras palabras, para ponerlo en términos microeconómicos más simples, al verse obligada Colombitrade a comprar X producto a 76 pesos, cuando legalmente tiene un costo de 9.20, lógicamente esta empresa no podía permitirse vender este mismo producto a un precio menor o igual a 76, porque económicamente incurriría en una pérdida operativa. Por su parte, debido a su conducta deliberada de cobrar por encima de lo permitido a su competidor, Comcel fácilmente podía vender ese mismo producto a un precio que oscilara entre 9.20 pesos y 76 pesos. ¿Algo más significativo que eso? Es patente que la competitividad de mi representada estaba seriamente amenazada por la infracción a la norma de Comcel, pues esta última podía ofrecer precios más bajos en el mercado. Es palmaria la ventaja significativa porque a partir de la violación a la resolución de la Comisión de Regulación de Comunicaciones que regulaba los precios, Comcel cobraba a precios más altos y mejoraba automáticamente su posición en el mercado respecto de terceros competidores, porque ofrecía sus servicios de mensajería de texto empresarial en términos más atractivos para los consumidores, como se mencionó en el punto anterior. También es patente que hay una amenaza a la competitividad de Colombitrade, pues no hay que ser matemático o economista para darse cuenta que si Comcel podía ofrecer en el año 2014 un mensaje de texto a un consumidor final a un precio de 9.20 y paralelamente vendía ese mismo mensaje de texto a Colombitrade a un promedio de 76 para que ella saliera a venderla en ese mismo mercado y a esos mismos consumidores, necesariamente y naturalmente se generaba una ventaja competitiva significativa a favor de Comcel del 700% respecto al precio final, si comparamos 9.20 entre 76. Ya explicada la proyección de costos y la proyección de precio final, es importante tener en cuenta lo siguiente. Sin perjuicio de la ventaja competitiva significativa que ya está demostrada, cabe anotar por demás que la violación a norma perpetrada por Comcel no se refiere a una disposición normativa blanda o intrascendente. Se trata de una resolución propia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, situación que también ha sido examinada por la Superintendencia de Industria y Comercio, quien tradicionalmente ha sido muy clara en concluir que la infracción de esquemas de regulación desarrollados por la CRC deriva en una ventaja significativa porque el infractor adquiere una condición favorable al impedir materialmente corregir la falla de mercado que la resolución de la CRC busca corregir. Este pronunciamiento de la superintendencia podrá visorarse claramente en nuestro recurso de apelación y es de vital importancia que este tribunal lo tenga en cuenta para que no se genere un incentivo perverso a las grandes compañías de telecomunicaciones relativo a infringir e inobservar resoluciones de la CRC, lo que en el trasfondo las convertiría prácticamente en letra muerta. Finalmente, el mercado relevante.
El ACUA incurrió en un error latente al descartar una ventaja competitiva significativa para este caso al hacer una valoración general de ingresos, como lo dije al principio en los fundamentos de la sentencia, lo cual se traduce en que no identificó correctamente el mercado relevante aplicable para este caso. El mercado relevante no corresponde al mercado de las telecomunicaciones en general, ni al mercado de datos, contenidos, valor agregado, entre otros, en los cuales Comcel participa. El mercado relevante objeto de estudio debe ser el mercado de mensajería de texto empresarial, debido a que esta es la actividad económica y comercial en la que compiten conjuntamente mi representada Colombitrade y Comcel. Por consiguiente, la sentencia parte de una premisa equivocada al comparar cuantitativamente los cobros adicionales que realizó Comcel a mi representada dentro del mercado de mensajería de texto empresarial con los ingresos de la demandada en el mercado de telecomunicaciones en general, lo cual ilustra el despropósito de la sentencia impugnada en perjuicio de los intereses y pretensiones legítimas de mi representada. Diferimos con que el ACUA haya medido lo significativo de la ventaja competitiva por la cantidad de dinero o ingresos totales de Comcel comparados con las tarifas adicionales que fueron cobrados en un mercado mucho más pequeño, específico y concreto en el que compite con mi representada, que es el de texto empresarial. El planteamiento anterior es muy importante porque si acogemos la posición que adapta la sentencia, y aquí ruego su atención, además de desconocer el verdadero mercado relevante, se generaría una especie de inmunidad a las grandes compañías de telecomunicaciones, porque ellas en cualquier momento, y en perjuicio de empresas pequeñas como mi representada, podrán incurrir en una violación a norma y alegar que no hay un acto de competencia desleal porque sus ingresos, al ser de billones de pesos, no generan una ventaja significativa al compararlos cualitativamente con sus ingresos totales. Así las cosas, delimitado el mercado relevante, que es el de mensajería de texto empresarial, insisto, la significatividad de la ventaja no debe partir de una valoración meramente cuantitativa como se hizo en la primera instancia, no. Primero debe delimitarse correctamente el mercado relevante y solamente a partir de allí podrá analizarse la significatividad, no desde una variable simple de ingresos, sino desde una valoración mucho más completa que aborde variables de precio, costo, oferta, demanda y amenaza de competitividad, como lo acabo de explicar. Lo anterior, como correctamente lo señaló la sentencia, las partes se encuentran en un ámbito contractual de manera exclusiva y excluyente. Existen bienes jurídicos superiores como la libre competencia y la intervención del Estado en la economía que trascienden su relación a un ámbito más estricto como la competencia. En esa medida, los daños causados a mi representada no son fruto de una responsabilidad contractual, sino que son fruto de una responsabilidad extracontractual especial, como lo es realizar actos de competencia desleal. En consecuencia, todos los daños producidos con ocasión a la conducta desleal de Comcel, nexo causal, en especial el daño emergente en el que incurrió al contratar con Avantel, han sido debidamente probados en este proceso. Finalmente, y esto también es muy importante, consideramos que confirmar la sentencia dictada en primera instancia sentaría un precedente peligroso que generaría un impacto significativo en el mercado de mensajería de texto empresarial porque, nuevamente, crearía un incentivo perverso a las grandes compañías de telecomunicaciones relativo a incumplir normas obligatorias para obtener ventajas competitivas y luego excusarse de cualquier reclamo alegando que éstas no son significativas. Al mismo tiempo, se desincentivarían a estas pequeñas empresas a competir en el mercado de mensajería de texto empresarial y se desincentivarían a acudir a las autoridades para evidenciar una ventaja competitiva, porque para Comcel y las grandes compañías esta no sería significativa al compararlas solamente por sus ingresos. Lo anterior cobra aún más relevancia cuando hay compañías que participan en el mercado de mensajería de texto empresarial, competidoras de mi representada y de Comcel, que actualmente tienen en curso ante la Superintendencia de Industria y Comercio acciones de competencia desleal por violación a norma contra la demandada y otras compañías de celulares, como lo es el caso de Redevan Multicolor S.A., Credibanco S.A. e Inalambre Internacional S.A., entre muchos otros. De esta manera, probada la significatividad de la ventaja competitiva que adquirió Comcel y a la luz de las normas sustanciales, el análisis económico del derecho y las posturas tradicionales de la Superintendencia de Industria y Comercio con relación al incumplimiento de las resoluciones de la CRC,
Solicito revocar la sentencia de primera instancia dictada por esta entidad y como consecuencia se concedan las pretensiones a mi representada plasmadas en la demanda y se condene a costas a la demandada. Muchas gracias. Se le corre traslado al apoderado de la parte demandada para que exponga su réplica a la sustentación del recurso que acaba de hacer su contraparte, y también se le recuerda que su intervención pues debe limitarse precisamente a replicar la sustentación hecha por Colombia Trade. Muchas gracias y muy buenas tardes al doctor. Con la venia del tribunal, yo voy a tomarme un tiempo para leer la norma cuya aplicación se está discutiendo. La norma dice: se considera desleal la efectiva realización en el mercado de la ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. Y agrega: la ventaja ha de ser significativa. ¿Y por qué me tomo el atrevimiento de recordarle al tribunal la norma? Porque este es un caso en donde las alegaciones de mi colega parecen hechos para otro caso. Ese caso que él plantea no fue lo que se discutió, no fue lo que sucedió y por lejos no fue lo que ellos acreditaron en el proceso. Los hechos, como están probados y reconocidos por la parte demandante, se reducen a lo siguiente. Entre Colombitrade y Comcel existía un contrato en donde había transmisión de datos y unos valores adicionales. Esos valores adicionales, o ese valor adicional a la transmisión, consistía en la encriptación y la seguridad que se le daban a las transmisiones de los datos. Una vez que se expidió la resolución de la CRC, las dos partes estuvieron en desacuerdo sobre si la nueva regulación aplicaba o no aplicaba al contrato que ellos tenían. Acudieron ante la instancia correspondiente, que era la CRC, y la CRC, cosa que no compartimos, pero la CRC le dio la razón a Colombitrade. En el momento en el que le dio la razón a Colombitrade, las partes, de acuerdo con el procedimiento de liquidación que tenían, volvieron a reliquidar su contrato, aplicaron las disposiciones vigentes y la plata que se había cobrado de más se le devolvió. Luego, el tema de la infracción de la norma estuvo sometida al juez o a la autoridad correspondiente para resolverlo, lo resolvió y mi cliente obró de conformidad. Eso que se había pagado eran 200 millones, el sobreprecio eran 17 millones en 2 años. O sea, estamos hablando de menos de 1 millón de pesos al mes de sobreprecio por ese concepto. Colombitrade tomó la decisión de irse con otro operador, se fue para Avantel. Y Avantel le siguió cobrando, por lo menos eso ha sido el dicho de Colombitrade, por encima de la tarifa regulatoria. ¿Qué tiene que ver Comcel en eso? Nada. En el proceso está reconocido, y los magistrados lo pueden ver en la sustentación del recurso, ellos ya dijeron que la parte correspondiente al dinero de más que le había pagado a Comcel, lo habían recibido. Lo que ellos están reclamando en este momento es que supuestamente, por haberle cobrado en algún momento Comcel más, aun cuando le devolvió la parte de la diferencia, ellos se fueron a Avantel y en Avantel le siguieron cobrando más. Y ahora pretende que los 300 millones de pesos de más que les cobró Avantel los tenga que pagar Comcel por cuenta de competencia desleal. Yo creo que no es la vía. No es la vía para efectos de haber cobrado a Comcel lo que había cobrado de más, porque eso ya se pagó. Y obviamente no es la vía para cobrarle a Comcel lo que Avantel le cobró de más. Okay. Llamo también la atención, magistrados, que ahorita voy a entrar a mirar por qué esa no es una ventaja significativa, pero todas las alegaciones que ha hecho mi colega respecto de las ventajas que se hubieran podido derivar tienen que ver con el tiempo en el cual Colombitrade hubiera estado recibiendo los servicios de parte de Comcel.
Es decir, si le cobraba más, si había una diferencia, si lo ponía en situación competitiva. Pero obviamente esas mismas consideraciones no se pueden predicar a la parte que él está insistiendo en que se le pague, que son los 300 millones de pesos en los cuales Avantel era el que le estaba cobrando de más. ¿Qué tiene que ver la infracción que tuvo o que pudo haber tenido Comcel durante los años 2013 y 2014 con el hecho de que con posterioridad al 2014 Avantel le hubiera cobrado más? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Ahora, volviendo a la parte normativa y si existió o no esa ventaja competitiva, que es lo que se le discute a la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, el caso vuelve a ser irónico, magistrados, con todo respeto. Ni una sola cosa, y lo digo con la tarjeta profesional, ni una sola de las afirmaciones que hizo el apoderado tiene ni una sola prueba en todo el expediente. No hay un testimonio, no hay una cifra, no hay la copia de un solo cobro, no hay absolutamente nada en todo el expediente que acredite los comportamientos que supuestamente hubieran podido permitirse para Comcel derivados de una supuesta ventaja competitiva. Tal y como lo dijo la sentencia, el demandante omitió probar en qué consistía la ventaja y omitió probar en qué consistía la significatividad de la ventaja. A lo que se limitó el recurso fue a criticar lo que Comcel había hecho, que fue demostrar que 200 millones de pesos, no dentro de la operación completa de Comcel, esos 200 millones de pesos están contrastados contra la operación completa de Comcel, están contrastados contra los ingresos que tuvo Comcel como operador de PST y están contrastados contra ese segmento y en ningún momento llega a superar el 1% de los ingresos de ese año. Ahora, resulta irónico, por decirlo lo menos, que en el recurso se alegue que una demostración cuantitativa no es lo que se debe hacer. Entonces, sería un caso muy raro en que el demandante no aporta pruebas, no logró, cuando se estaba cuestionando el peritazgo que nosotros aportamos, demostrar que ese peritazgo estaba equivocado, y ahora pretende que el tribunal se aparte de lo que se aprobó, demostró cuantitativamente para creerle unas elaboraciones que él hace simplemente teóricas. Y voy a ir al texto para poderles mostrar. Dice en su apelación: el escenario anterior se tradujo en que Comcel pudiera, en teoría, ofrecer sus servicios de mensajería de texto empresarial a un precio mucho más económico en el mercado. Prueba de eso no hay. Señala: esto se representa en que debía repercutir en un incremento del precio final que está ofreciendo en el mercado de mensajes de textos empresariales. La cita que hay para eso es una posición doctrinaria de un profesor del externado. Ese argumento no tiene ninguna prueba. Señala más adelante, refiriéndose a su cliente: no estaría en la posibilidad de ofrecer mensajes empresariales en términos más atractivos para la demanda. Ninguna prueba, ninguna prueba. Fuera de la afirmación, eso no tiene ninguna prueba. Siguiente: de esta manera, Comcel tuvo la posibilidad de cobrarle en el 2014 a los consumidores cualquier suma entre 9.20 y la tarifa cobrada a Colombitrade. No hay pruebas de cuánto cobró y no hay pruebas de que se hubiera apoyado en esa situación. Ofrece sus servicios de mensajería de texto empresarial en términos más atractivos a los consumidores. No tuvimos ningún consumidor, no tuvimos ninguna de las tarifas, no tuvimos ninguno de los programas que ofrecía ninguna de las dos empresas, y mucho menos lo que ha exigido este tribunal, que es que se demuestre que esas condiciones en las cuales estaba pudiendo ofrecer unos programas más atractivos tengan una relación de causalidad con la efectiva violación de la norma. Luego, no solamente no está demostrada la significatividad, es que no está demostrada la ventaja. No está demostrado por ninguna parte que esa infracción de la norma hubiera sido una ventaja.
Y eso lo culmina mi honorable contraparte con un argumento de susto. Dice, es que se sentaría un precedente terriblemente nefasto porque se incentivaría a las grandes empresas a que compitan deslealmente. Eso no es así. Y la razón por la que no es así es porque el artículo 18 está montado como un plus a los mecanismos directos que existen para solucionar los problemas. Y este problema ya fue solucionado por la CRC en su origen. Luego, si el problema de la violación de la norma ya fue solucionado en su origen, para efectos de venir a decir que además de haber implicado la necesidad de devolver con intereses esos dineros, tendría que haberse dado una competencia leal, sí tiene que haberse probado que había una ventaja competitiva significativa y que esa ventaja competitiva significativa se ejerció en el mercado, cosa que no ocurrió, porque no podría ocurrir con estas cuantías y obviamente no se demostró. Pero además de eso, y saliéndome del punto específico del artículo 18, la norma de competencia desleal en su integridad exige como un prerequisito para que exista competencia desleal que se den los presupuestos que están en los primeros artículos de la ley. Uno de esos es que existan unos fines concurrenciales. Y el fin concurrencial se describe como que objetivamente la conducta tuviera la capacidad de incrementar la participación del mercado de quien es el presunto infractor. Esto que estamos describiendo no tenía ni cerca la potencialidad de haber incrementado la participación en el mercado de Comcel. No la primera partecita, que como les digo se reduce a 17 millones de pesos, pero mucho menos la segunda parte. ¿Cómo va a pensar uno que el hecho de que Avantel les estuviera cobrando más, que Avantel les hubiera cobrado 300 millones de pesos más, que Avantel se hubiera quedado con 300 millones de pesos, eso cómo va a incrementar las posibilidades de que Comcel aumente su participación en el mercado, cómo lo hubiera podido beneficiar? De ninguna manera, de ninguna manera. Ahora, en lo que hace a la parte de los perjuicios, yo quiero nuevamente insistir, magistrados, que los perjuicios que está pidiendo la Colombia Trade tiene dos conceptos claros. Uno primero, que con toda sinceridad no sé cómo se les ocurrió poder atreverse a pedirlo, eran esos dineros que se habían cobrado además cuando en el proceso se demostró y finalmente en los alegatos en la sustentación ustedes lo van a encontrar, ellos ya reconocieron que esa parte se recibió. Dice artículo 6.3, entonces, si bien es cierto que Comcel, después de ser condenado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, reconoció a mi representada la devolución de los saldos cobrados en exceso con relación a los topes legales, no es menos cierto que mi representada incurrió en gastos operacionales para poder atender las consecuencias. La parte que correspondía a la parte a los dineros de más, ellos mismos están diciendo que ya no procede. Y después pretenden que existe un nexo de causalidad entre el comportamiento de Comcel y Avantel, argumentando que ellos se fueron a Avantel para evitar el cobro de más que les estaba haciendo Comcel. Resulta que Avantel es exactamente el mismo tipo de operador que Comcel, está sujeto exactamente a las mismas regulaciones, tiene que cumplir idénticamente con las mismas resoluciones. Entonces, no entendería yo cómo se va a cumplir con ningún criterio de relación causal entre lo que cobró Avantel y un comportamiento de Comcel que se había dado 2 años antes de que se hiciera ese cobro. Luego, con todo comedimiento, yo le solicito al tribunal que confirme la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio y que condenen costas a la parte demandante. Escuchaba las alegaciones de los señores apoderados. De ponerse de presente que esta sala ya tuvo la oportunidad de en reuniones anteriores de examinar el expediente, de analizar la demanda, la contestación, las pruebas allegadas, todas las intervenciones que hicieron en primera instancia, escuchar
ayudas audiovisuales, y escuchados pues aquí en esta audiencia y conocido el expediente, se procede a dictar el fallo correspondiente. A efectos de resolver lo pertinente en esta instancia, es del caso precisar que esta sala se ocupará exclusivamente del análisis de los motivos de ese encuentro manifestado por la parte opugnadora, acatando los lineamientos del inciso primero del Canon 320 del Código General del Proceso, reparos que en esencia se enmarcan en la acreditación de la ventaja significativa como presupuesto axial del acto desleal de violación de normas, para luego, si es del caso, adentrarse en el resarcimiento de los daños que aduce el actor le fueron causados por el extremo enjuiciado. De manera liminar, viene bien memorar que, a tono con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 256 de 1996, se tiene por, abre comillas, desleal la efectiva relación en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de ser significativa, cierra comillas, temática de la cual, según la doctrina autorizada, se, abre comillas, considera desleal prevalecerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes, siempre que se trate de una ventaja significativa. Repárese por ello que esa necesidad de que exista prevalimiento significa que ha de tratarse de una ventaja real y no potencial, debiendo darse el necesario nexo causal entre la infracción y la ventaja alcanzada. Se ha de demostrar además de la infracción de las leyes, que el infractor ha obtenido la ventaja efectiva que le permite una mejor posición competitiva en el mercado y que la ventaja concurrencial significativa no se presume ni automáticamente se produce por el hecho de infringir las leyes, lo que de suyo no reviste carácter desleal. Cierra comillas. Esta parte es tomado del libro Competencia Desleal, Tutela Jurisdiccional, especialmente Proceso Civil y Extrajudicial, de Silvia Barona Villar, tomo 1, página 611. Desde las premisas legales doctrinales descritas en precedencia, puede colegirse que la infracción a la ley como comportamiento mercantil no leal descansa en 3 presupuestos, a saber: primero, la inadvertencia normativa; segundo, la obtención de una ventaja competitiva significativa; y tercero, un nexo de causalidad entre estos 2 aspectos, debiéndose entender la ventaja significativa como una afectación considerable del mercado, con la entidad suficiente para derivar una posición favorable del transgresor frente a sus demás competidores y repercutir en todos aquellos que se desenvuelven en esa actividad económica. En torno a la ventaja competitiva significativa, la doctrina nacional ha dicho que, abre comillas, debe ser una dimensión importante que permita al infractor ser más competitivo o amenazar la competitividad de otros, cierra comillas, para lo cual anota que debe valorarse, abre comillas, en un horizonte de tiempo que permita observar la consecuencia de la realización del ilícito en la competencia, se cierran comillas. Entonces, tomado del libro Derecho de la Competencia y Consumo de Mauricio Velandia, Universidad Externado de Colombia, primera edición 2008, página 307. Estos breves pensamientos ubican el escrutinio de los postulados antes señalados desde 2 puntos de vista. El primero, el beneficio alcanzado por el infractor, y el segundo, el impacto de la ventaja competitiva significativa en el mercado, así como en sus demás competidores. Partiendo de estos comentarios, un primer aspecto en el que debe llamarse la atención es el correspondiente a la determinación del mercado relevante, concepto que sin duda permite la identificación del escenario económico en el que se propinó el comportamiento desleal reprochado. Como puede advertirse de la verificación de los hechos relatados en el pliego incoativo y del contrato objeto de demanda, el epicentro donde estos se originaron fue en el ámbito del servicio de transporte de mensajes de texto corporativo, del cual, vale aclarar, no debe confundirse con la provisión de la red de transporte, PRST, pues aquel hace referencia al abastecimiento de contenidos y aplicaciones,
a actividad empresarial a la que se dedica la actora y entre otras de las que igualmente bajo el rótulo de servicio de mensajería corporativa se ocupa la pasiva. Esta afirmación también cobra fuerza de convicción en la deponencia efectuada por el testigo Óscar Polanía, gerente de contenido de Comcel S.A., quien sostuvo que dicha empresa, además de desarrollarse como operadora de telefonía móvil y prestadora de la red para el transporte de los mensajes de texto ofrecidos por Colombitrade PRST, se dedicaba a la prestación del servicio de mensajería empresarial PCA. Si esto es así, como en efecto lo es, a pesar de haberse escudriñado por el juzgador de conocimiento la violación normativa sin determinarse con contundencia el mercado relevante influenciado en la presunta vulneración, lo avisorado por esta sala de decisión es que la actuación de la referencia se encuentra huérfana de prueba en torno al comportamiento del mercado que pudo verse afectado con la infracción regulatoria en que incurrió Comcel, así como la trascendencia del ilícito frente a los demás participantes que conforman la industria de plataformas digitales, creación de contenidos, desarrollo de aplicaciones y marketing empresarial. Y es que precisamente era en este proscenio económico donde ha debido realizarse el esfuerzo probatorio de la parte interesada para disipar toda duda frente a la ventaja competitiva significativa presuntamente obtenida por la querellada, aspecto no susceptible de esclarecerse con la apreciación individual y conjunta de los medios de persuasión aportados al proceso, dado que de ello no dan cuenta los aludidos elementos, lo que de contera impide tener por veraz la estructuración del acto desleal alegado. Para arribar a esta conclusión, verificando el caso en concreto desde la perspectiva del beneficio alcanzado por el presunto infractor, se tiene que el material probatorio es insuficiente, dado que lo único demostrado fue una nota crédito en favor de Colombitrade por una cantidad dineraria que no sobrepasa los 12 millones de pesos en virtud de la resolución 4689 de 2015 emitida por la autoridad de regulación al dirimir el conflicto administrativo entre las aquí enfrentadas, en la que ordenó a Comcel aplicar las tarifas del servicio de transporte de mensajes de texto contenidas en la resolución 3501 de 2011 modificada por la resolución 4458 de 2014 al contrato suscrito el 18 de marzo de 2014. Esto puede verificarse, folio 81 del cuaderno 9. En este punto, ha debido la promotora de la contienda comprobar que esa ventaja trajo a Comcel beneficios considerables en el mercado, al punto de favorecerlo y posicionarlo de manera especial sobre sus competidores, prueba que, como viene diciéndose, en el informativo se echa de menos. Tampoco es hable a sentir que el desconocimiento de los topes legales se constituya per se un acto desleal comercial, como se traduce de los embates esgrimidos por el apelante, pues si bien el precio es uno de los factores determinantes de trascendencia en el mercado, su incremento en línea de principio desestimularía la demanda, regla económica que aplicada al caso de autos no devela un provecho de magnitud en favor de la demandada. Téngase en cuenta que, según la teoría económica clásica, normalmente cuando el precio de un bien aumenta, las personas compran menos dicho bien. Esta conducta, conocida como la ley de la demanda, se refleja en la pendiente negativa de la curva de la demanda. Cierra comillas. Esto es tomado de Principios de Economía del autor Gregory McQueen, página 453. Por el contrario, sin perjuicio de los demás parámetros que gobiernan la elección del consumidor para proveerse de cualquier bien o servicio, lo cierto es que al no ser el precio la única de las variables que influyen en la elección de un producto, este aspecto no necesariamente hace a su oferente más competitivo. A tono con esta premisa, al no aparecer demostrada la elasticidad de la demanda del servicio de mensajería corporativa, ni menos que éste pueda categorizarse como de élite o bien giffen, bien en que en términos económicos es aquel para el cual un acrecimiento en el precio incrementa la cantidad demandada en el sublite, no es factible sostener que el precio opere positiva o negativamente en este mercado. De ahí que tampoco puede ultimarse que el cliente final prefiera a la enjuiciada por encima de los contendores comerciales ante un aumento del valor ofrecido por el citado servicio. Abordando el estudio de esta controversia a la luz del impacto generado en el mercado relevante
por la prerrogativa significativa aparentemente alcanzada, lo avisorado en el plenario es la ausencia de comprobación de su repercusión, favorecimiento y posicionamiento de la pasiva, circunstancias trascendentales para acceder a la declaratoria del tipo mercantil de deslealtad aquí criticado, que no sobrepasaron el eco de las manifestaciones del activante. Ahora, si en gracia de discusión se ubicara el marco del debate en la eventual amenaza de la competitividad en el mercado de la mensajería empresarial con la actuación de Comcel S.A., en las diligencias no aparece acreditado que el alto precio ofrecido por esta Colombitrade SAS y lo que hubiera alcanzado a recaudar por dicho motivo se revele como un acaecimiento con la virtud de generar desplazamiento o extinción de la competencia, ya que otros proveedores de red, como Aventel S.A., para la época de los hechos prestaron el mismo servicio de la intimada a la actora a un menor precio. Para abundar en razones, se tiene que Colombitrade SAS describe en su petitum que la ventaja competitiva significativa conseguida por Comcel es, abre comillas, que siempre que la impulsora quiere ofrecer sus servicios a los clientes que tiene como operador celular Comcel, está sujeta a pagarle a esta las tarifas acordadas en el contrato que fueron pactadas con anterioridad a la expedición de la norma infringida, con lo cual ha recibido más dinero del que debería haber obtenido si hubiera adecuado el contrato a los topes regulatorios establecidos en la resolución número 4458 de 2014, expedida por la CRC, cierra comillas. Manifestaciones que al ser cotejadas con lo expresado en el hecho 21 del pliego genitor pierden fuerza de verdad si se tiene en mente que a raíz de la renuencia de Comcel a reajustar las tarifas del pacto constituido a las disposiciones de la resolución 3501 de 2011, modificada por la resolución 4458 de 2014, la empresa impulsora se vio forzada a contratar con Avantel, obteniendo un menor costo por el transporte de mensajes empresariales. Es más, la increpante, en exposición de sus reparos a la sentencia de primer grado, insistió en que el beneficio competitivo significativo obtenido por la sociedad combinada se concretó en la condición de favorabilidad alcanzada, la que definió como el cobro de tarifas por encima de lo legalmente establecido, obligándola al pago de costos de operación excesivamente superiores al 700% en relación con lo que debía sufragar si se hubieran atendido las disposiciones de la resolución antes aludida, acaecimiento que a su juicio también propició que Comcel pudiera ofrecer sus servicios de mensajería de texto empresarial a un precio mucho más económico en el mercado, lo que a su vez provocó el aumento del precio final que la actora ofrecía en el mercado de los mensajes empresariales. Frente a tales aserciones, revisado el legajo en su integridad, se echa de menos el soporte demostrativo para tenerlas por veraces. Pues nótese que en el expediente no milita medio de convicción que certifique sobre el forzado ofrecimiento de un mayor precio por parte de Colombitrade S.A. a sus clientes, ni tampoco de la actividad de Comcel como prestador de servicios de mensajería de texto corporativo. Ello si se repara en que el concepto técnico adjuntado por la demandante se supeditó a cuantificar los supuestos daños ocasionados con la inadvertencia normativa de la empresa encartada, en tanto que el dictamen aportado por la pasiva solo se detuvo en la explicación de su desarrollo societario como operador de telefonía móvil, sin ahondar en su desempeño comercial como prestador de mensajería empresarial, entorno que tampoco fue abordado por los testigos en las declaraciones rendidas al interior del proceso. A lo anterior debe aunarse que las manifestaciones elevadas frente a la posibilidad de ofertar por la encartada un precio más atractivo es una situación carente de apoyo suasorio. Por consiguiente, muy a pesar de llegarse a compartir que la ventaja competitiva no se determina únicamente bajo las premisas de la cuantificación de ingresos y variabilidad del precio, al coexistir los criterios como el de la favorabilidad alcanzada por el infractor, su posicionamiento, el impacto de su conducta en los demás competidores y el mercado mismo, lo cierto es que las diferentes piezas procesales no tienen el mérito evidenciable necesario para concretizar la ventaja competitiva significativa alegada. En ese orden de ideas, al no aparecer demostrado que la desobediencia legal haya marcado una pauta en el precio global del mercado de mensajería de texto corporativa, que el ilícito hubiera generado un cambio en la dinámica de ese mercado y que el memorado actuar
de Comcel S.A. haya logrado un posicionamiento y favorecimiento por encima de sus contendores en esa línea de negocio, no resulta viable entrar a declarar que se incurrió en la comisión del acto desleal tipificado en el Canon 18 de la Ley 256 de 1996. Ante tal desenlace, resulta inoficioso entrar a verificar el resarcimiento de perjuicios deprecados, así como los demás tópicos en que gravitó la apelación. En consecuencia, se convalidará el fallo impugnado y se condenará en costas al recurrente de conformidad con el numeral primero del artículo 365 del Código General del Proceso. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Distrito Capital, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, confirmar la sentencia proferida el 22 de diciembre de 2017 en el subyúdice por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con lo esbozado en el cuerpo motivo de la presente providencia. Segundo, ante la desestimación del recurso, se condena en costas al opugnante. El magistrado sustanciador fija como agencias en derecho la suma de 1.500.000 pesos. Tercero, devolver al estrado de origen en oportunidad devolver el expediente al estrado de origen en oportunidad. La presente decisión queda notificada en estrados. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias a todos. El silencio de los apoderados de las partes, y no siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada. Se levantará el acta correspondiente que deberá ser suscrita por quienes han intervenido en esta diligencia.